Para nosotros es un privilegio poder servir al Señor. Y pues sí, en esta noche me está acompañando mi querida hermanita Pau, así que le doy la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico donde sabemos Dios va a seguir hablando a través de su palabra de una manera sobrenatural. Pau, bienvenida. Hola Sami, gracias. Es todo un privilegio servir a tu lado y saludo a toda la iglesia y a las personas que se conectan, deseando que este sea un tiempo de mutuo crecimiento. Así es, así es. Pues bueno, estamos en una serie muy bonita para nuestra iglesia donde estamos teniendo pequeñas herramientas que nos están ayudando a hacer una iglesia relevante. Así que la verdad estoy muy emocionado con lo que el Señor desde ya está haciendo en nuestra iglesia, porque sabemos que es el Señor el que nos está guiando en este tiempo, en esta temporada para la iglesia, la gran comisión. Así que, Pau, pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante y le hemos puesto por título Nuevas Estrategias. Usted que toma apuntes y siempre está muy atento a este tiempo de estudio bíblico, le hemos puesto a este tiempo Nuevas Estrategias. Y para empezar, queremos contarles de una estrategia que se usa en el marketing, una estrategia que es eh, tal vez podríamos decirlo, es muy reconocida, y es la estrategia que se denomina el océano azul, el océano azul. Y el océano azul es un estudio de Harvard en el cual nos encontramos con un océano rojo y un océano azul. En el océano rojo es donde, pues como es rojo, y el rojo a veces nos da como señal de alerta, de sobrecarga, por decirlo así. El océano rojo es el océano de la competencia. Entonces es cuando las empresas están peleando por un mercado y ahí es cuando nos encontramos ejemplos como Pepsi contra Coca-Cola, McDonald's contra Burger King y así sucesivamente. Vemos que son empresas que pelean entre sí cuando una marca lanza algo y después la otra quiere llegar a competirle y las dos comienzan a competir entre sí. Pero también tenemos lo que llamamos el océano azul, que lo que básicamente es el océano azul es ideas novedosas y distintas en las cuales encontramos diferencia y valor. Entonces, un ejemplo que podemos usar, que estábamos conversando con Pau, es el ejemplo de unos circos del siglo pasado. Bueno, el siglo pasado y también de este siglo. Y ustedes van a ver algunas imágenes que van a ir apareciendo de el circo de los Ringling Brothers. Ringling Brothers fue un circo muy famoso que en el inicio utilizaban payasos, utilizaban animales. Ahí usted puede ver en la imagen que ellos utilizaban elefantes, sobre todo, y famosas estrellas y vendían mucha comida y entradas a precios populares. Era un show espectacular. Y además de eso, pues estaban en el Océano Rojo porque competían con otros circos que ofrecían lo mismo. Payasos, animales, buena comida. Eran buenos, pero no tan exitosos. Ese era el panorama del Océano Rojo. Pero, Pau, tú puedes contarnos cómo era o qué puede diferenciarnos en el panorama del Océano Azul. Bueno, en el panorama del Océano Azul surge la idea de romper el esquema de la utilización de animales y empezar a hacer todo el tema con solamente el cuerpo humano. Personas que a través de trapecio, malabares, arte, danza, teatro, musical, pudieran dar una experiencia totalmente novedosa, siendo una nueva estrategia en medio de la competencia de circos que hacían lo mismo
y sacrificaban incluso animales. Y empiezan a haber problemas también de demandas a estos circos por el uso y el maltrato a los animales. Entonces, así surge el Circo del Sol, el Circo Soleil, que también ha venido a Bogotá y una vez vi y dije, ay, pues chévere ir. Fácil, lo vi fácil, Sammy, pero 900.000 pesos la Ah, boletica más económica. no, Entonces vemos que esta nueva estrategia se valorizó un montón y mejor dicho, se volvió internacional. ¿Por qué? Porque rompió el esquema y fue algo novedoso. tremendo. Y ahora incluso hasta tienen un show de Lionel Messi. Y es Mm, tremendo. Tienes que ir a verlo. Sí. Y bueno, ¿y por qué mencionamos este estudio y por qué todo el, digámoslo así, la información del océano azul, del océano rojo, competencia? ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia no podemos seguir compitiendo con la iglesia de al lado. Hemos cometido el error por muchos años y creemos que los de la iglesia de al lado hicieron un evento, entonces ahora nosotros vamos a hacer un evento más grande. Los de la iglesia de al lado hicieron una reunión de parejas, entonces ahora nosotros vamos a hacer una cena de parejas. Los de la iglesia de al lado invitaron a alguien, ahora nosotros vamos a invitar al que está de moda y al que la rompe. Creo que debemos cuidarnos mucho porque sí o sí estamos llamados a usar nuevas estrategias, porque la iglesia de al lado no es nuestra competencia. Las iglesias que están en Patio Bonito no son la competencia. Es un error querer competir con la iglesia de al lado. Sí o sí, Dios nos está llamando a pensar en las nuevas necesidades de la comunidad que nos lleven a alcanzar a nuevas personas, sobre todo personas que necesitan el Evangelio de Jesucristo y que tal vez nunca pudiéramos llegar. Estábamos viendo una estadística, Pau, que es muy Así interesante es. y quisiera que tú no la contaras. Claro que sí. Esta estadística dice que el 47% de las personas que no son de la iglesia estarían dispuestas a ir si nosotros los invitamos, versus un 53% que no estaría dispuesto a ir. Esa es la estadística. Y entonces ahí creo que debemos reflexionar porque ese 53% es al que nosotros debemos pensar y reflexionar qué estrategias vamos a utilizar para alcanzarlos. Porque de una u otra forma el 47% ya entre comillas lo tenemos ganado. Pero ese 53% que nunca estaría dispuesto a entrar a una iglesia es al cual nosotros debemos establecer estrategias para ganarlos y ganarlos para Cristo. Dijo Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas Lo siempre lo mismo. mismo. Y si seguimos haciendo lo mismo, imitando lo que hacen otros, pues nunca vamos a lograr lo que el Señor quiere hacer en nuestra iglesia. Así Así que es. dígale, si alguien está a su lado, por favor anímelo y dígale, vamos a desarrollar nuevas estrategias en la iglesia. Y Vamos a desarrollar nuevas estrategias en la iglesia, Sam. bien, Pau. ¿Qué te parece si leemos Éxodo 31? Porque es un texto que nos va a ayudar y nos va a dar un poco de luz para saber cómo desarrollar nuevas estrategias y en qué enfocarnos. Entonces, ¿qué te parece si leemos esos primeros versículos de Éxodo 31, Pau? Bueno, dice así la palabra del Señor. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de artesanías. Además, he designado como su ayudante a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer, es decir, la tienda de reunión, el arca con las tablas del pacto, la tapa que va encima de ella, el resto del mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios,
el candelabro de oro puro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, el recipiente de bronce con su pedestal, las vestiduras tejidas, tanto las vestiduras sagradas para Aarón, el sacerdote, como las vestiduras sacerdotales de sus hijos, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Todo deberán hacerlo tal como te he mandado que lo hagas. Y el anterior texto nos lleva a poder responder en esta noche a la pregunta, ¿cómo desarrollar nuevas estrategias en la iglesia? Y en primer lugar, para desarrollar nuevas estrategias, necesitamos empezar con Dios. Y es que esto que acabamos de leer no se lo inventa Moisés, sino que es el resultado de un encuentro de él con Dios. Recordemos que fue Dios el que tuvo un diseño creativo, artístico y hermoso donde él quería habitar. Dios es el más creativo, es el que está más a la moda, es el que está vigente en todas las generaciones y como lo vimos ahí y sabemos de esta historia, Moisés tuvo éxito en este proceso porque empezó con Dios. Así es, Pau, y yo creo que si algo necesitamos para desarrollar nuevas estrategias e impactar, causar transformación en este planeta Tierra, es dejarnos guiar por Dios. Porque si algo tiene Dios es que es un Dios detallista, ¿no? Es un Dios que tiene detalle. Y el ejemplo es sencillo, ¿cómo lo hace con Moisés, ¿no? Le proporciona detalles sobre los materiales, las dimensiones, el diseño de lo que sería el tabernáculo. Usted puede buscarlo en Éxodo del 25 al 27, todo lo que el Señor hace, pero él también designa a dos personas, a Bezaleel y a Oliab, Aholiab. artesanos que eran dotados por el Espíritu Santo para llevar a cabo la construcción de este tabernáculo. Entonces, creo que el asunto principal y lo primero que debemos hacer es empezar con Dios. Dios tiene la capacidad, y lo vemos en esto que acabamos de leer, Dios tiene la capacidad de decirte qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Así que sí o sí necesitamos empezar con Dios, Pablo. Así es, totalmente. Y bueno, lo primero que debemos de ser confrontados es, como lo hablábamos el domingo en las prédicas, nosotros queremos traer gente a la iglesia, porque de pronto estamos allí en nuestro sillón cómodos como quería estar Jonás. Entonces, partamos de que si queremos traer gente a la iglesia, Dios nos quiere revelar sus estrategias, pero ¿cómo lo va a hacer? No lo va a hacer viendo Netflix, no lo va a hacer si estoy pegado a la internet, sino en mis tiempos devocionales, en mis tiempos de oración, de lectura de la palabra. Él es un Dios creativo. Y bueno, creo que tú y yo, Sami, desde la parte del área musical lo hemos comprendido porque no buscamos componer, sino que ha sido Dios en su misericordia el que nos ha generado esa nueva estrategia para traer personas a Cristo a través de eso que Él revela en esos tiempos de oración. Por eso, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo está mi relación con Dios? Si en mi vida estoy buscando que se cumplan los sueños de Dios o realmente no tengo ni idea cuáles son los planes y sueños de Él para mí porque no estoy conectado o conectada con Él. Así es, iglesia. Entonces, creo que si queremos desarrollar nuevas estrategias, necesitamos empezar con Dios. Preguntarle al Señor, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Por dónde quieres? ¿Cómo quieres usarnos? ¿Por dónde quieres que empecemos? Sí o sí tenemos que hacer la tarea de orar, de meditar su palabra y de no empezar solos porque sí, ay, sí, yo quiero hacer esto y esto, no, pero espere, Dios, ¿tú qué quieres? ¿Tú por dónde quieres guiarnos? Eso es, me parece muy importante, Pau, Así empezar por... es. Y quisiera compartir mi alegría con todos los que ven. Este es el mes de aniversario del proyecto Más Allá del Vientre. Nació con la canción Más Allá del Vientre el 28 de septiembre, hace 3 años,
en el marco de un evento fatídico a nivel mundial, que es el Día a favor del aborto legal. Y en medio de esa necesidad de dar la palabra de una manera nueva, vino el proyecto social. Y puedo decir que ese proyecto social vino de tiempos de oración, porque en un tiempo de oración donde le decía al Señor, Padre, cómo me duele ver tantas mujeres promoviendo el aborto, marchando a favor de quitar la vida a los inocentes. Y Dios me dice, ok, ¿qué les dirías a ellas? Él se comunica con nosotros. Y ahí escribimos la canción, pero luego dijo, no es solamente una canción, es un proyecto. Mira, los sueños de Dios son más allá de lo que nosotros podemos imaginar, pero debemos no de ser perfectos, no de ser los más santos, no de ser los más talentosos, sino afinar el oído en nuestros tiempos devocionales. No ore y hable como locos, sino también escuchar, buscar que el Espíritu Santo nos hable. Y gracias al Señor hemos podido atender como en esos 3 años alrededor de unas 60 mujeres que han recibido el mensaje del Evangelio y que han podido encontrar en la vida de sus hijos también propósito para ellas. Amén. Entonces, iglesia, anímese y si es posible desarrollar nuevas estrategias si empezamos con Dios. Pero hay un segundo punto. Hay un segundo punto para desarrollar nuevas estrategias en la iglesia y es entender el propósito. Entender el propósito. Y aquí el propósito era uno solo, que el pueblo pudiera adorar a Dios y que tuviera una relación con Él. Y es que no hay duda de que si usted y yo queremos desarrollar nuevas estrategias, si usted y yo tenemos sueños y queremos avanzar, el propósito que debemos entender es que las personas se encuentren con Dios. Si Dios pone en tu corazón incluso sueños como realizar un emprendimiento, que las personas se encuentren con Dios, que las personas vuelvan a adorar y vuelvan a exaltar a Dios. Ese es el propósito que debemos entender y esa debe ser también la línea de las nuevas estrategias y estrategias que debemos desarrollar. Así es, entonces tengamos mucho cuidado porque como seres humanos siempre va nuestra carne a tener motivaciones carnales, motivaciones de protagonismo, de alimentar el ego y demás. A mí me pasó que quería ser la popstar de la iglesia y cantante y yo le decía, sí, Señor, yo te sirvo, pero el Espíritu Santo en esos tiempos devocionales me confrontaba. Oye, Paola, ¿no será que tu motivación es ser reconocida y ser la más? Y yo, no, señor. Pero cuando viene el llamado a ir a pastorear Sierra Morena y se me traslada allí a esta iglesia naciente y debo de dejar de cantar en Patio Bonito, dejar de eh, protagonismo en mi iglesia madre, me vi confrontada. Y allí fue que el Espíritu Santo me dijo, ¿no es que quieres adorar? Desarrolla esa estrategia de adoración aquí, aquí en la montaña que te vio nacer en Ciudad Bolívar. Y quiero decirte que cuando él me confrontó con mi motivación y pude decirle, Señor, sí, realmente he querido ser reconocida por encima de tu nombre, perdóname. Entonces pude empezar a experimentar la visión de Dios para el ministerio de la adoración en Sierra Morena, la Gran Comisión en general. Se quitan vendas, pero necesitamos reconocer en qué estamos fallando y entender que todo lo que nosotros hagamos es para que el nombre de Jesús sea reconocido, para que su nombre sea honrado, porque nuestro nombre va a pasar de moda, va a pasar de generación, pero solo el nombre de Jesús salva y permanece vigente para siempre. Así es, Fabi. Y el deseo de Dios en toda la Biblia es restablecer la relación con el ser humano. Lo que se rompió en Génesis 3
ha sido el sueño de Dios, por eso el tabernáculo era algo tan importante. Dios quería cumplir el propósito y el propósito era recuperar la relación con Dios, que el pueblo se encontrara con Dios. Y ahora nosotros que pertenecemos a la iglesia del Nuevo Testamento, ¿cuánto más? Porque la obra está completa. Ya no es necesario un tabernáculo, sino que Cristo en realidad vino a hacerlo todo. Dice Génesis 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces esto significa que todo aquel que cree en Jesús puede restablecer su conexión con Dios. Y si nuestra tarea es presentarle a este mundo a Jesús, sí o sí tenemos que presentarles el camino, la verdad y la vida a esta generación. Así que enfoquémonos en Cristo, tenemos que enfocarnos en Cristo, Pau, porque hay un 53% que no estaría interesado en venir a la iglesia, que no Y yo estaría me, interesado en seguir a Jesús. y yo me atrevo a decir que el 47 que es invitado, pues cuántos se quedan, ¿no? ¿Cuántos se quedan si de pronto seguimos haciendo el mismo culto para nosotros y no para realmente llegar a una persona nueva? Incluso en la internet veo que sigue sucediendo, ¿no? Hay cultos donde se siguen haciendo shows mediáticos innecesarios que realmente asustan a un nuevo, todo lo que hacen, gritos, saltos, cosas que el Espíritu Santo seguramente no se atribuye eso. Entonces, las nuevas estrategias son a veces más sencillas de lo que nosotros pensamos. Por eso queremos que usted en este momento pueda responder a esta pregunta. ¿Cuál es la necesidad de su comunidad cercana que merece una nueva estrategia? ¿Cuál es la necesidad de su comunidad que merece una nueva estrategia de su parte? Con el ejemplo que le di, nuestra comunidad de Kennedy presenta un alto índice de mujeres adolescentes embarazadas y un alto índice de abortos. Frente a esa necesidad, Dios dio una nueva estrategia llamada Más allá del bien. ¿Cuál es esa nueva estrategia? Anótalo, por favor. No tengas temor, ni timidez, ni pereza. Déjanos leerte. Y bueno, Sami, dinos algo al respecto de esas nuevas ideas. Bueno, las nuevas ideas siempre nos deben llevar pues a entender el propósito, ¿no? Y el propósito es lo que dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice la palabra, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, sí o sí, tienes que mirar esas necesidades. Yo podría pensar en algunos ejemplos. Por ejemplo, los grupos pequeños diversos. Ahorita estamos en una nueva temporada de grupos pequeños y hay nuevas estrategias que cumplen con el propósito. Por ejemplo, hay grupos de cocina tanto para hombres como para mujeres. Si usted quiere aprender de cocina, pero también crecer en su relación con Jesús, hay grupos para eso, hay grupos de fútbol, hay grupos de Celebremos la Recuperación para mujeres, para hombres, hay grupos de juegos. La vez pasada escuché un grupo que se va a enfocar en cada vez que se reúnan va a haber algo diferente, otros van a ver la serie de Chosen. Entonces, sí hay grupos, sí hay formas diferentes de hacerlo, que lo que tú ahorita mencionabas, ¿no? También el proyecto Más allá del vientre nace de entender el propósito, no de porque, ay, yo quiero y quiero ser famosa y quiero que me tomen fotos con los bebés. No, en realidad vemos una necesidad sentida en la comunidad. Hemos visto, por ejemplo, al pastor David Lazo con el mentoreo para hombres. Y esos son espacios de muchísima bendición para los hombres de nuestra iglesia. Próximamente tendremos algo que llamaremos Años Dorados. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, este es un proyecto que nació hace añitos en el corazón de nuestra pastora Araceli y en el camino hemos escuchado líderes, mujeres que desean trabajar con los abuelos de nuestra iglesia y vamos a tener con ellos una atención especial cada mes. Este proyecto se estrenará la primera semana de octubre y va a ser algo muy especial donde queremos atender de manera integral
las áreas de los abuelos, de los hermanos y hermanas mayores de 65 años de nuestra congregación. Entonces, no veo respuestas. ¿Tú ya ves respuestas por ahí? ¿Están No, como tampoco. Ahorita pensándolo? ya se van a animar porque sí, sí tienen que cada uno pensar en una nueva estrategia. Sí, te cuento algo. Una amiga, y la quiero mencionar, Sonia Camargo, me decía, Pao, yo amo danzar, es lo que me gusta. Y pues de ahí surgió la idea y a las que les guste danzar y quieran hacer zumba cristiana, Sonia apertura esta próxima semana un grupo para mujeres que deseen danzar para Dios y también pues obviamente reflexionar en la palabra, fortalecer el compañerismo. Entonces, las nuevas estrategias de Dios van enlazadas con nuestra vida, con lo que a ti te apasiona, con lo que a ti te duele, con lo que a ti te gusta hacer. Por eso el Señor escogió a Bezalel, porque era un excelente artesano y podía hacer a la perfección lo que Dios había descrito y visionado. Hay muchos sueños que Dios tiene escritos, pero necesita personas que seguramente están capacitadas, pero distraídas, que seguramente son talentosas, pero lo están enfocando en el mundo, lo están enfocando en el pecado. Hoy es el día de desarrollar nuevas estrategias, no para hacerte famoso, sino para hacer famoso el nombre de Cristo. Así es, para que las personas se reconcilien con Jesús. Y por eso es muy importante el tercer punto, porque no solamente necesitamos empezar con Dios, entender el propósito, sino en tercer lugar, si queremos desarrollar nuevas estrategias, necesitamos emprender con lo que tenemos. Emprender con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado. Tú ahorita lo decías y lo leímos en el texto. Él tenía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le otorgó habilidades especiales para la artesanía, para el diseño, para la construcción. A la final, Bezaleel empezó con lo que tenía. ¿Y qué tenía? A mí me parece interesante saber lo que él tenía porque son cosas que Dios nos da y podríamos usar esta historia para ejemplificarlo porque son cosas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pau, Dios nos da dones y talentos. Dios nos Así da es. talentos. Dios nos ha llenado de dones y talentos, pero debemos de descubrirlos. Recuerden que hay dones espirituales. Están descritos en la palabra y si quieren conocer, si usted dice, yo no sé cuáles son los dones, inscríbase a la escuela de nuestra iglesia, el Ministerio MEC, que ya tiene abiertas sus inscripciones, porque allí está toda la clase bíblica para que usted aprenda más. Y pues acérquese a la palabra para reconocer los dones, como nos ha enseñado nuestro pastor, ¿qué hay que hacer? Atreverse, ore por un enfermo, si no se sana, ya sabe que usted tiene otro don, no tendrá el don de la sanidad. Yo he practicado con el don de hacer rollitos de canela, pero no me salen. En cambio, Samuel ya tiene la empresa Tío Sam, entonces ahí la pueden adquirir. Deliciosos te quedan esos rollos, pero ¿qué tuviste que hacer, Sammy? Por ejemplo, en eso. Por ejemplo, practicar, intentarlo, fallar, volver a fallar, frustrarse, cansarse, bueno, tantas cosas, pero sí o sí tenemos que descubrir esos dones y talentos. Bezalel los tenía y sabe algo, es muy interesante reconocer la historia y la parábola de los talentos porque Dios a cada uno le dio talentos, ¿no? Y lo, lo que hicieron esos siervos fueron multiplicarlos, pero hubo uno que se le dio solamente uno y ¿qué hizo? Lo escondió. Dios les dijo a los otros son siervos fieles, pero a este le dijo siervo malo, siervo inútil. Cuidémonos, porque Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones y tenemos que multiplicarlos y usarlos para su gloria. Pero también Así esta es. historia, Pablo nos muestra, es muy bonito porque nos muestra que también no solamente necesitamos dones y talentos, sino también equipo. Total, Tenemos equipo. total. Sí, señor. Realmente todos los proyectos de Dios tienen un único propósito, la salvación de alguien más. Tan solo lo vemos con José, lo vemos con Daniel, con Esther,
Bueno, yo me identifico con Esther, me gusta esa historia y uno podría decir, ay, no, Dios tenía el propósito de que yo fuera la reina y estuviera aquí linda porque es que yo sufrí, fui huérfana. No, vemos que el propósito de ella, de estar allí, de tener privilegio, de tener fama, de tener una posición, de tener influencia, era la salvación de su pueblo para ese día malo. Así que todo lo que Dios te ha dado también en cuanto a dinero, posición, habilidades comunicativas, todo, no es para que te sientas cómodo, sino para que salves a otros. Y no lo puedes hacer solo, no lo puedes hacer solo. Bezaleel tenía toda la capacidad, pero le habría faltado manos para poder hacerlo y se habría demorado muchísimo tiempo. Así que él tuvo que armar equipo. Moisés tenía la visión, pero tuvo que convocar a Bezalel. Y ninguno en el proceso, yo creo que sufrió de envidia, sino que estaban alegres. Wow, mira él cómo lo hace. Todos estamos lográndolo. Hacer equipo requiere humildad, Sami, ¿sí o no? Requiere humildad, reconocer que yo necesito de otros y que sobre todo Dios nos llamó, como ya empezamos nuestra campaña, a cuidarnos unos a otros, a fortalecer lazos de compañerismo. Los proyectos de Dios se hacen con el cuerpo de Cristo y el cuerpo tiene múltiples partes, todas son diferentes, pero todas son muy importantes. Así es, entonces no esperemos el panorama perfecto. Sí o sí, Dios quiere usar incluso a las personas que nosotros muchas veces ni esperamos, pero sin duda son personas que aman la obra de Dios y que desean avanzar y crecer. Entonces, empezar con lo que tengo. ¿Qué tengo? Dones y talentos. Tengo equipo, pero también tengo fe y confianza. Bezaleel comenzó el trabajo con los recursos y las habilidades que Dios le había proporcionado. Y lo que él logró y lo que él hizo se debió en gran parte a la confianza y la fe que había puesto en el Señor. Y sabe algo, Satanás va a utilizar una y otra vez una herramienta, un arma para paralizarnos. Y es el miedo. El miedo va a querer que no hagamos nada, que no emprendamos nada, que no tengamos nuevas estrategias, que nos acomodemos, que no sigamos el plan de Dios, que no desarrollemos nada, que no soñemos. Y eso solamente debemos entenderlo. El miedo proviene de Satanás. Dice Proverbios 29-25, el temor de los hombres es un lazo, pero el que confía en el Señor está a salvo. Y creo que es lo que tenemos que hacer, depositar nuestra confianza en el Señor. Oiga, si el Señor me dio este talento para la música, si el Señor me dio este talento para servir a otros, para hablar, tengo que usarlo, tengo que hacer equipo y tengo que confiar en el Señor de que Él va a usar eso para su gloria. Así es, y tal vez no podamos eliminar el miedo, pero sí podemos enfrentarlo. Cuando niña le tenía mucho miedo a la oscuridad y ese sentimiento no se puede a veces. ¿Cómo podía yo superarlo? Pues cuando me apagaban la luz y tenía que dormir toda la noche ahí, en ese momento. Es necesario que enfrentemos los miedos a los que están haciendo tiempo con Dios. Estamos en el libro de Nehemías y wow, qué gran proyecto también. Y creo que lo que más da miedo o lo que incentiva el miedo es escuchar voces equivocadas. Es escuchar voces equivocadas. Y siempre se van a levantar voces internas, nuestros propios pensamientos, nuestros propios complejos de la infancia, o voces externas, personas que te van a decir que no. Mira, yo amando tanto cantar y tuve un líder muy influyente en mi vida que me dijo, usted podrá ser la hija del pastor, pero no canta. Y no lo va a hacer. A mí me dio pánico, me dio miedo. Primero empecé a sentir inseguridad y luego tuve que confrontarme con la verdad. Y es que Dios me llamó a cantar la palabra para sanar la tierra y Él me iba a ayudar a poder superar los límites, los problemas vocales, las técnicas y en el proceso aún tengo miedo. Estar aquí frente a esta cámara no es nada sencillo, da miedo, pero cuando me acuerdo para qué lo hago, pues entonces viene la seguridad.
La confianza no está en ti, dice la palabra, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así, Entender que estamos en la misericordia de Dios, mentalizarnos para quién lo hacemos, es lo que nos va a llevar a caminar por encima del miedo y a vencerlo. así es, Pablo, y mientras hablabas me acuerdo del adolescente, del anclado que tenía 5 panes y 2 peces. Y lo que parecía pequeño e insignificante en las manos de Dios fue usado para alimentar a miles. Entonces, no importa lo que tengas hoy, pon tu confianza en Dios y con seguridad, si está en las manos correctas, eso será multiplicado y será para bendecir a muchísimos más. Así Entonces, es. aquí tenemos dones y talentos, tenemos equipo porque tenemos iglesia, pero también tenemos fe y confianza. Y uno más, Pau, tenemos proceso. Proceso, no es de la noche a la mañana. Las nuevas estrategias, tan solo la palabra nuevo, implica que va a haber un cambio, que vamos a salir de algo anterior. Y eso genera, pues, miedo, inseguridad, pero es un proceso de entender el propósito de Dios e ir paso a paso. Así que no queramos ver resultados de una vez porque nos vamos a frustrar. Hay muchas personas que dicen la palabra de Dios que no sean como las olas del mar, que un día están arriba y otro día están abajo, sino que busquen realmente afirmarse en la roca que es Cristo, porque los días van a ser cambiantes, algunos días va a ser, no va a ser tan chévere ni tan motivante invitar personas al grupo de crecimiento integral, algunas personas no van a querer ir. En el proceso tú vas a tener muchas cosas que te pueden desanimar, pero recuerda que el que te llamó te respalda, recuerda que Él va a guiar el proceso. Dice también la palabra de Dios que oirás una voz cerca, ahí en tu oído, que te dirá hacia derecha o a izquierda. El Espíritu Santo va a guiarte en todo, que hay que tener también amor por el proceso, mucha paciencia y perseverancia en el proyecto que Dios te dé para emprender. Muy bien, esta fue la enseñanza del día de hoy. Y como para llevarlo a la aplicación, quisiéramos que ustedes pudieran escribir en el chat una nueva estrategia que Dios esté colocando en sus corazones porque queremos orar por esas estrategias. De pronto Dios le está llamando a algo en particular. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es como un mapa que nos muestra el mejor camino para llegar al destino. Entonces, un ejemplo podría ser, quiero ser el mejor futbolista, entonces mi estrategia puede ser practicar mejor, meterme a una academia de fútbol, trabajar en la técnica, ver todos los días fútbol, hablar con personas que sepan de fútbol y recibir consejos. Esa es mi estrategia. Ahora, Pau, ¿qué ejemplos podríamos usar, por ejemplo, para pensando en lo de los abuelos, los años dorados de estrategia? Bueno, exacto. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un evento la primera semana de octubre y necesitamos miembros de nuestra iglesia que tengan conocimientos, que puedan ser enfermeros y puedan hacer toma de tensión, odontólogos, que quieran dar esa valoración odontológica o de optometría. Esa puede ser una forma desde nuestro conocimiento. Otra, desde identificar esos abuelitos que hacen parte de nuestra iglesia y querer apoyar en los procesos que vamos a impulsar como iglesia. O si a ti te gusta, tenaz y quieres abrir un grupo pequeño en tu casa enfocado en adulto mayor, puedes hacerlo. Los grupos pequeños son la estrategia de Jesucristo para la extensión de su reino. Los grupos en las casas. Entonces, únete a la estrategia de Cristo haciendo parte activa de un grupo pequeño o abriendo un grupo pequeño. Bien, entonces les animamos a que escriban su estrategia, una nueva estrategia. Recuerden, como lo decíamos al principio, no se trata de competir con la iglesia de al lado, se trata de ver la belleza de ese océano azul, de ver lo que Dios quiere mostrarnos
de ver lo que el Señor puede hacer nuevo y actual en esta generación. Por ejemplo, Mientras, nosotros deseamos comenzar el comité de bienvenida. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es que cuando los jóvenes lleguen a la iglesia, pues se sientan atraídos porque están siendo recibidos por otros jóvenes, están siendo abrazados por otros jóvenes y creemos que eso va a ser muy bonito para darle la bienvenida a nuestra casa de la... así es, así es. Es muy importante que podamos nosotros no limitarnos, no acomodarnos y desarrollar esas estrategias que el Espíritu Santo nos va a revelar y empezar por orar. Recuerda, hay que orar, pero también empezar, hay que empezar. O sea, no busques tener condiciones perfectas para lograrlo o que tú de pronto hoy te ves inundado y dices, es que yo no puedo o es que yo tengo este problema en mi carácter. Mira, ninguno de nosotros somos perfectos, somos personas que deseamos la perfección en Cristo cada día y nos vamos a esforzar. Entonces, no te limites. Aquí veo, Sami, que escribieron, por ejemplo, una hermana escribe que a ella le duelen la juventud, que está perdida, tal vez en la droga o distraída. Entonces, poder desarrollar un trabajo con los jóvenes es posible no solamente en los cultos de jóvenes de la iglesia. Hay muchas formas en que lo puedes hacer. Nuevas estrategias, ¿no? También la hermana Lucía Comba dice, personas de edad mayor, ¿cómo poderlos hacer sentir bien visitándolos? Porque de pronto muchos están abandonados. Entonces, qué bonito que nuestra hermana Lucía Comba pueda unirse a esta nueva estrategia de años dorados que nuestra iglesia tiene ahí. ¿Qué más han escrito, Pau? Bueno, por aquí dice Nelson Tolosa, Nelson, un líder de Sierra Morena, un amigo, trabajar por matrimonios y parejas saludables. Esa es nuestra nueva misión. Qué importante misión y qué necesaria. ¿Y cómo se empieza? Abriendo un grupo en tu casa de parejas, de matrimonios, contando con la red de apoyo de la iglesia. Como iglesia tenemos pastores que están dispuestos, calificados y también material suficiente para apoyar estos procesos de discipulado a través de nuevas estrategias. Si nos quedamos haciendo un culto de pandereta en nuestra casa, pues vamos a seguir siendo los mismos 5 que crecimos, pues amando la pandereta, pero si queremos atraer a otros a Cristo, debemos hacerlo también, no contaminándonos con el pecado, pero sí acogiendo la cultura. Por eso me ven aquí, porque no somos una iglesia legalista, sino creemos que en Cristo no somos mujer, hombre, esclavo, libre, sino que todos somos iguales en dignidad de hijos y también de llamados a extender el reino de Dios con esas estrategias que vienen del cielo. Sammy, hay un hombre que yo admiro mucho en la historia, se llama George Williams, y él fue un joven que estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial trabajando en las empresas que estaban viviendo problemas por también la revolución industrial, se estaban echando muchas personas, y él era un joven cristiano, y ¿sabes qué hizo? Hizo un grupo de orar por sus compañeros de trabajo. Así empezó él. Y él es el fundador, fue el fundador de la YMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes, que además fundó el básquetbol. Dios usó un joven y este joven empezó a trabajar con jóvenes de diferentes empresas. No sabemos hasta dónde tu estrategia puede ser la semilla de algo más grande, porque así es el reino de Dios. Es una semilla que se extiende y genera un impacto maravilloso en el mundo. Así es, y me parece muy bonito porque Zaira Valentina Pardo escribe en Facebook, dice, trabajar para ayudar a los jóvenes y chicos enseñándoles que sí vale la pena seguir a Cristo y crecer para Él. Qué bonito ese corazón, ¿no? Porque es un corazón en el cual, como tú dices, tal vez él empezó con una oración, quería orar y terminó siendo una tremenda
organización. Así es. Yo creo que esos corazones son los que el Señor respalda. Las nuevas estrategias, mira, algo que también pensaba mientras, por favor, anoten sus estrategias, anímense a anotarlas, pero algo que pensaba es que no lo hagamos al revés. A veces queremos impulsar nuestros proyectos para Dios sin contar con Dios. Y Ujú. ahí es donde no, nada sale y muchos se frustran y cuando en el camino uno se da cuenta ni siquiera ya están con Dios, están en el mundo, hablando mal de la iglesia de Cristo, pero no, o sea, por el fruto de no estar ni siquiera ya en Cristo, en una iglesia, se ve que lo hicimos mal, lo hicimos en nuestras fuerzas. Hablo desde mi posición de pastora del Ministerio de Adoradores. Si tú eres músico, si tú quieres servir a Dios a través de la música, que tu meta no sea cantar en el altar del templo, del auditorio, que tu meta sea desarrollar una relación con Dios que te guíe a ser un adorador. Y en esa guianza, seguramente, si tú tienes ese don, obviamente Dios te va a colocar ahí. Pero la estrategia de Dios no es músicos en los altares, y lo experimentamos en la pandemia donde se nos acabó el culto presencial. La estrategia de Dios es el discipulado, y el discipulado se hace uno a uno, se hace a través del compañerismo, de la predicación de diversas maneras. Así es. Entonces, ¿por qué hablamos de nuevas estrategias? Porque aquello que funcionó ayer no necesariamente funcionará hoy. Así que sí o sí tenemos que actualizarnos y buscar nuevas estrategias para ganar uno más para Cristo. No te acomodes. Digamos que pensando en la nueva temporada de grupos pequeños, llevábamos 20 años haciendo los grupos pequeños así. 20 años haciéndolos así. Hay muchos que todavía se resisten y dicen, no, yo todavía quiero hacerlo así, quiero recoger ofrenda, quiero tal cosa. Estamos en un momento diferente de la historia y tenemos que usar nuevas estrategias para atraer sobre todo a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a las familias, a las parejas. Bonito eso que decía Nelson ahí, ¿no? Interesante, hacer algo por las parejas, porque las parejas tienen necesidades profundas. Y queremos cerrar con esta frase, dejarla en sus corazones, y dice, si a las nuevas generaciones queremos alcanzar nuevas estrategias, debemos usar. Pau, terminemos este tiempo orando para que sea Dios el que nos ayude a establecer nuevas estrategias. Amén. Amado Dios, gracias, porque a través de nuevas estrategias, cada uno de nosotros llegó a conocerte. Gracias por las personas que se animaron a evangelizar. Gracias también por esta estrategia del culto virtual, porque sabemos que a través de esta enseñanza muchos también pueden conocerte. Te pido por cada persona conectada para que fortalezca su relación contigo, para que crezca en oración, para que pueda impulsarse a emprender los sueños que tú tienes para su vida y a través de su vida para la salvación de muchas vidas. Señor, quita el temor, llévalos a aumentar la fe, la fuerza, la confianza en tu palabra y en tus promesas y trae tus ideas del cielo, que pueda ser, Señor, un proceso que se disfrute en medio de las pruebas, haya paciencia y que podamos, Señor, sembrar en nuestros hermanos y en este mundo la semilla, Señor, que tú quieres del Evangelio para que dé fruto en las nuevas generaciones, para que se siga extendiendo tu reino, porque las estrategias cambian, pero tu palabra permanece para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, Pau, por este tiempo de aprender juntos y donde también sabemos como iglesia estamos creciendo y vamos a desarrollar nuevas estrategias.